esta ciudad del sur de Alemania, las personas pagan menos de €1 al año para alquilar una casa, lo cual plantea la duda de cómo son esas casas y cuáles son los requisitos tan extraños que deben cumplir para poder vivir acá. Llegamos a Alemania con una misión concreta y muy especial. Cumplir lo que vinimos a buscar acá a Europa hace un año y casi medio atrás. Sí. La idea es ir a conseguir nuestro próximo motorhome. Pero como esta operación no será una compra ordinaria. Nuestro primer movimiento en todas estas cosas extrañas que se van a dar en la compra de esta casa va a ser que no va a ser una compra, sino nos vamos a presentar a una subasta en un país como Alemania. Tenemos que esperar varios días para saber si esa camioneta será nuestra próxima casa o no. Ya está, ya me hiciste la maldad de los 10 segundos. ¿Lo vas a volver a hacer? No, lo vuelvo a hacer. Ay. Así que mientras esperamos el final de la subasta, aprovechamos para salir a conocer esta ciudad del sur de Alemania, donde las personas pueden vivir alquilando una casa por menos de €1 al año. Estamos listos para salir a investigar Augsburgo y quiero detenerme un momento en el lugar idílico perfecto que hemos encontrado donde estacionar a nuestra casa. Dormimos acá. Qué placer poder mirar por la ventana de la cocina y ver este canal, agua transparente. Directamente cuando estás poniendo el agua para el mate, ves los peces pasar por la ventana, es algo extraordinario. Y quiero aclarar que no estamos en las afueras, que no es un pueblito. Esto es una ciudad importante del sur de Alemania y estamos prácticamente a 5 cuadras del centro. Es todo como muy tranquilo, estamos como en una zona industrial reciclada. Exactamente, un lugar donde los motorhomes podemos estacionar. De hecho, a lo largo de toda la cuadra se van a ver un par de casitas más ahí acompañando, entonces es un lugar súper seguro donde pasamos la noche. Pero no se puede pernoctar, pero no acampar. Total, O eso sea, sí. es como vos sos como un auto más estacionado. Sí. O sea, que no se note que estás haciendo nada adentro. Pero sí, como que hacen la vista gorda y no pasa nada. Nos encontramos entonces en el sur de Alemania. Hay una carpa. Dale, seguí, perdón. Una ciudad entonces llamada Augsburgo, que en algún momento fue el centro económico del mundo. Acá se manejaba la riqueza y desde acá muchísimos movimientos políticos influenciaron incluso lo que fue el descubrimiento de América. El día está espectacular, ya la primavera completamente instalada por estos lados. Miren qué preciosura la Westfalia de ahí, que no voy a señalar mucho porque están los muchachos acomodando sus cosas. Y como les decíamos, un montón de motorhomes estacionados por este lado. Muchos lo que hemos notado es que como que los dejan acá estacionados, no es que hay gente viviendo o durmiendo, solamente detectamos que hay personas dentro en 2 motorhomes más y nos damos cuenta porque en el parabrisas de varios de estos vehículos sobre esta calle está esa nota y una nota que nos pareció muy considerada porque es del ayuntamiento aquí de Augsburgo avisando que en 2 semanas van a empezar unas obras en la calle. Entonces es como que te están diciendo, che, no vas a poder sacar el vehículo, movelo, ¿viste? Es como esa anticipación, esa consideración también, entendiendo que aquí se dejan vehículos por largas temporadas. Si nos estás siguiendo en estos videos, sabrás de que Augsburgo no vinimos a conocer, si bien es una ciudad con sus super particularidades, no es que vinimos acá a hacer este video, vamos a ser sinceros, sino vinimos a ver nuestra próxima casa. O sea, con todo el peso emocional de ansiedad que eso implica, ¿no? Estamos muy emocionados con eso, pero hay que mantener la tranquilidad porque esto no es una compra normal, no va a ser una compra más, sino que la camioneta, al ser una propiedad del Estado, de un ente
nacional, gubernamental, como son los bomberos, hay que esperar una semana porque está en subasta. Entonces hay que esperar, rezarle a Diosito y ver de ganar la subasta. Bueno, cuestión que por ese motivo... Mientras tanto, para quemar un poco la espera, para también aprovechar que tenemos que estar acá cerca de Augsburgo durante los próximos días esperando esta gran noticia, esta gran novedad, vamos a explorar la zona, ver qué se puede hacer, las particularidades que hay aquí para resaltar y empezar a conocer un poco más al pueblo alemán, a la nación Alemania. Yo creo que acá nos va a llevar. No vamos. ¿Qué opinas? Algo que me gusta de este lapso que tenemos que aguardar es que de alguna manera estamos conociendo lo que va a ser el lugar donde nuestra próxima casa, si todo sale bien, vivía, ¿no? Es parte también de un poquito de la historia de Rodando por ahí y es un lugar bastante particular al cual nos ha traído esta búsqueda. Por ejemplo, ahora estamos pasando por una parte como, vamos a decir que era fabril, eran de fábricas muy viejas, de la revolución industrial, textiles y demás, que fue obviamente reformada para ser como de vivienda. Y yo veo lo monótono, que es, o sea, son como paisajes muy grises, sin color. Y ahora dice que tienen personalidad. Para mí, la carencia de personalidad es su personalidad. Y otra cosa es que tienen una red de ríos, de canales, de todo, porque lo diseñaron así para las industrias. Que data, que es como... Sí, dale. O sea, es una de las características más importantes aquí de Augsburgo, porque este sistema de canales data desde la Edad Media. O sea, la organización para el saneamiento del agua viene planificado hace muchos siglos atrás y es por eso que Augsburgo está dentro del listado de ciudades patrimonio de la UNESCO. Miren cómo pasan los canales directamente por abajo de estas edificaciones que antiguamente eran fábricas, cómo está organizado, cómo, miren, allá se viene uno por acá, va el otro, se unen, después se separan de nuevo y van cubriendo absolutamente como una red toda la zona, toda la región. En plena revolución industrial debe haber sido un juntadero de caca, de basura tóxica, pero hoy lo tienen extraordinariamente. Fíjense que es todo ambientes verdes, con peces, con patos, con palomitas tomando agua. Con mucha bicisenda también. Sí. ¿No? O sea, estamos en una bicisenda, no hay autos acá. Pero suena mucha red también de bicisenda y cuestión para que los peatones estemos caminando. Está muy bien organizado. No mentíamos cuando decíamos que estábamos muy bien ubicados con nuestra casa a muy pocos metros de lo que es el centro. Miren la tremenda torre medieval que nos está dando la bienvenida. Este arco que marcaba que aquí, a partir de ese punto, empieza la parte más histórica, más antigua de esta ciudad. Pasamos la torre entonces por debajo mismo y ya estamos en lo que es el centro de este lugar. Me hace sentir, no sé, todavía no lo puedo describir bien, es muy loco. Es una sensación rara porque es como que esta cuestión de la fundación en la época medieval todavía se sigue viendo, esa personalidad, esa construcción, ese aire medieval está ahora, pero una especie de futuro. Eso, es como que no dejaron las cosas así como, listo, conservemos las fachadas, sino que se sigue respirando, o sea, percibiendo la idea de cómo concebían construir la casa, las calles, lo que sea, pero renovado. Fue avanzando, progresando con el tiempo. Pero renovado. Entonces se ve como si fuésemos medievales viendo el futuro. En definitiva. Es como un viaje en el tiempo, muy extraño.
Es una sensación que también nos dio, por ejemplo, Serbia cuando entramos a Nova Belgrado, ¿no? Eso de la idea que uno tiene, esa cuestión inaugural de cómo se genera la ciudad, el espacio habitacional y cómo después va progresando en el tiempo con esa misma personalidad. Mirá, el futuro. El ambiente que estamos viendo es de un sábado a la mañana, son las 10:30 nada más, bien temprano para salir a conocer. Y creo que esta es la típica postal alemana que estamos viendo hasta ahora. Personas en los barcitos aprovechando el buen clima, estatuas monumentos súper antiguos, en este caso muy impresionante sobre San Jorge. Es uno de los mejores que hemos visto en más de 7 años por la ruta. Y dentro de estos edificios bastante sobrios, bastante tranquilos, sin nada espectacular, encontramos cúpulas como esa que es a donde estamos yendo. Cúpulas que tienen 1700 años, una ciudad súper antigua, edificios también gubernamentales así importantes. Y lo que también nos llama mucho la atención por estos días son los grupos de turismo, ¿no? Porque las excursiones se hacen en bici, se hacen así como en estos... Te tratan de innovar, de hacer la diferencia. Y medio que queda medio paparulo. Pero si me lo ofrecen lo haría. Estaría buena la experiencia. Sí, mirá acá. Esto en algún momento, las delicatessen alemanas tenemos que probarlas. Sí. La fuente que nos recibe apenas llegamos a la plaza principal tiene al emperador Augusto coronando su parte más alta. Y es que estamos en una ciudad que fue fundada por romanos en el año 15 a.C. Es por eso que se llama Augusta, fue parte de la provincia de Recia y es aquí donde los romanos asentaron una fortaleza. Tengan en cuenta que lo que es la terminación Burgos siempre hace alusión a lo que es castillo o fortaleza. Entonces, cuando hicieron la primera edificación aquí, fue la fortaleza para el emperador, para Augusto, Augsburgo. Che, nótese, la señora juntó la basura y la va a llevar al lugar donde corresponde, ¿eh? ¡Ey! Sí. ¿Qué tal? Hay mucho amor por el orden, por el cuidado, mucho respeto. La verdad que está siendo una experiencia ya de primera entrada muy diferente. Mirá. Tuki la deposita y vuelve. ¡Qué calidad! Bueno, seguimos. Mirá lo Alemania que es todo esto. Yo no lo puedo creer, loco, ¿eh? O sea, es una ciudad... No se ven muchos autos, no se ve mucho... No sé si está bien caminar por acá. Yo digo de caminar por allá. Sí, vamos por la vereda mejor. Okay. Para poder ir andando tranquilos. Es impresionante, o sea, estamos andando por uno de los antiguos centros del mundo. O sea, esto en algún momento, lo que hoy quizás es Nueva York, es Londres, en algún momento el centro del mundo, los manejos, las decisiones, toda la influencia global se manejaba desde acá, desde Augsburgo. Encontramos en el medio de la parte más histórica de lo que es el casco así de Augsburgo, una estatua conmemorativa de un señor llamado Jacob Fugger. La familia Fugger es una de las familias más poderosas que existe en la edad medieval, una de las familias más ricas de la historia y también aquí de Alemania. Personas que influenciaron, colocaron emperadores, colocaron a papas en el poder. Para equilibrar más o menos, para darse una idea, hoy por hoy habría que juntar a Carlos Slim, a Elon Musk, a ¿quién más? Zuckerberg y Bill Gates. O sea, todos juntos le darían peso a este tipo. Y junto con otro que se llama Wessner, es como que financiaron la postura de emperadores como Carlos V de España. Carlos I en España, Carlos V aquí en Alemania. Para ser emperador del Sacro Imperio Romano. O sea, a ese nivel. Jugaban en ligas muy grandes, muy poderosas y también a través del financiamiento de estos grandes señores, ellos después obtenían beneficios como poder explotar minas de plata y cobre aquí en Europa, lo cual seguía aumentando sus arcas y también influyeron en lo que fue después las expediciones que salen y terminan descubriendo América. Es más, o sea, directamente fundan lo que es una provincia en lo que es
gran parte de Venezuela y parte de Colombia en busca de lo que era la leyenda del Dorado, y también fundan lo que hoy es Maracaibo. Hemos llegado finalmente a lo que se llama el barrio Fugueray, un barrio donde las personas pagan menos de €1 al año para poder vivir acá. Aproximadamente unos 200.000 turistas al año venimos para conocer cómo es la primer vivienda social del mundo. ¡Ey, qué locura! O sea, es más que vivienda social, es un mundo de turistas, es una cosa muy loca. Y es que más de 200.000 personas vienen al año a visitarlo. O sea, me parece que los residentes de acá no pagan, pero lo que ellos no pagan, digamos, lo paga el turista. Sí, como que de alguna manera el costo está, ¿no? Porque no debe ser muy grato, o al menos así lo veo yo, que 200.000 personas pasen por la puerta de tu casa ser una al año. O sea, es como un montón de ruido. Pero bueno, aún así tenemos lo que son las viviendas. Podemos ver que son casitas súper dignas, o sea, preciosas. Mirá los arbolitos ahí, se lo ve increíble, me encanta. Hay que aclarar que este complejo se inauguró en el año 1516 y fue como idea del banquero Jacob Fugger, un miembro de la familia más importante, una de las personas, la persona más rica de toda la Edad Media. Y hay que tener en cuenta que este espacio todavía está en uso. Actualmente hay unas 150 personas que viven aquí. Los requisitos no son requisitos peculiares, pero lo que quizás quiero en primer lugar expresar es esta sensación de que está bueno que esté abierto al público, porque es una manera de que los turistas que llegamos, los visitantes que llegamos, que son más de 250.000 personas al año, pueden llevarse este ejemplo de integración de ayuda social, ¿no? Creo que es un ejemplo espectacular. Y además es como que pasa a ser en esta estructura alemana prácticamente una curiosidad. O sea, esto de la ayuda social pasa a un segundo plano porque es como algo como... Sí, es también poder recorrer un barrio. Un museo. Es poder recorrer también un barrio en la intimidad, ¿no? O sea, uno, miren, vamos a encontrar, se puede ingresar acá. Este es como un ejemplo de vivienda. Este está preparado para que los visitantes podamos precisamente curiosear, ¿no? Aprender. Vamos acá a la habitación principal. Vean que cama, esto, acá mismo. La cuna me da mucha ternura. Pero mucho, mejor que la mía. Y las maderas son originales, ¿eh? Sí, es exacto. Sí, o sea, esto es réplica, esto original. ¿Te cuento los requisitos para vivir acá? Dale, me encantó. O sea, puedo elegir la calle porque esta, por ejemplo, no tiene plantitas, la de allá tenía todas plantitas. No sé cómo será el tema de la elección. Yo ya pongo condiciones antes de escuchar los requisitos. Para poder vivir acá, uno tiene que haber vivido al menos 2 años aquí en la ciudad, en Augsburgo. Ya me queda lejos. Estar en situación, vamos a decir, de vulnerabilidad económica, sin deudas. Yo no tengo deudas. Ok, bien. Y por último, también tenés que garantizar que vas a estar haciendo 3 rezos al día por la familia Fugger. Un Padre Nuestro, una Ave María y un credo. Bueno, puedo hacerlo. Exactamente, vivir aquí, el alquiler cuesta unos 88 céntimos de euro al año. La verdad es que los habitantes de aquí, además de cumplir todos esos requisitos, tienen que generar acciones sociales, ordenar, cortar el pasto, o sea, aportar a la comunidad. Y el precio, que quizás es una de las cosas que más nos atraen a todos los visitantes, tiene que ver con que cuando este señor Jacob Fugger lo funda al lugar, establece por decreto que el costo iba a ser de 1 florín renano.
Un florín renano que hoy establece él también que nunca iba a tener inflación. Por eso el precio se equivale, lo que en algún momento, en el año 1536, equivalía a un mes de trabajo, hoy por hoy equivale a prácticamente nada. Estamos hablando de 88 céntimos. ¿Qué se paga hoy por hoy? 88 céntimos, y las personas de aquí, por suerte, tienen un lugar digno, hermoso y ejemplificar para todo el mundo donde vivir. Uno de los edificios que más tenía ganas yo de conocer, de ver si podemos ingresar, es la catedral. Miren lo que es este edificio, y una vez más cambiamos de estilo arquitectónico en el que se basa, vamos a decir, o sea, el foco de esta civilización se basa en torres pinchudas. Estamos en presencia de la primera catedral de este estilo y ya vamos pasando 4 diferentes, que era, por un lado, el catolicismo español, que tiene un estilo como más cercano a lo que nosotros estamos acostumbrados en Sudamérica. Después pasamos a lo que es más el románico. Sí. Después pasamos a lo que fue el otomano, ya más musulmán, más onda totalmente diferente. Después pasamos muy cortito por lo que es República Checa. Y el cristianismo ortodoxo también, el cristianismo con su forma. Ortodoxo. Y esta estilizada, y ahora estamos más cercanos de lo que es el protestantismo. Exactamente. No. Ante los pies de un edificio que comenzó a construirse en el 882. O sea, imagínense, más de 1700 años. Mirá cómo pie. se abre esa puerta, Jacqueline, por Dios. Como estamos con Ettore, entras vos y después voy yo. Ok. Dale. Puerta. El lujo que voy a tener en empujarla, yo sé que es de ahí, pero necesito tocar este. ¡Wow! El interior es sencillamente increíble. Estamos hablando de un edificio que comenzó a construirse en el siglo XI sobre el sitio donde en el año 822 se construyó la primera edificación. Por el tiempo que llevó construirla, estamos hablando de un edificio que tiene 2 estilos, románico y barroco, y gótico. Románico y gótico. Miren, el tamaño de este dibujo es increíble, debe medir como 12-13 metros. Es muchísimo más estilizado, muchísimo más limpio, es increíble. Muy amablemente, se ve que la señora me vio así como, estaba ahí, me quedé paradita acá en el medio mirando todos los detalles. Y hay algo muy importante aquí en esta iglesia que se conserva desde el siglo XI, que son aquellos vitrales de allá arriba. Son vidrieras que tienen mucho tiempo, son del año, me acaba de contar la señora, 1144. Son las vidrieras más antiguas del mundo que siguen intactas, que siguen funcionando de alguna manera. Estamos en una de las partes más viejas de la catedral y todos estos que se ven acá son nichos. Por lo que he visto son como de obispos o reyes. O sea, es increíble. Cada uno es una lápida de quién estuvo acá. Mirá, por ejemplo, este. Algo que quiero compartirles es una tradición cristiana súper antigua que sigue vigente aquí en Alemania y tiene que ver con esta inscripción en la puerta. Esta inscripción se hace los días 6 de enero, el Día de Reyes, donde los niños salen por toda la ciudad, pueblos donde estén, a cantar villancicos. Esos villancicos lo que hacen es que la gente, las casas, les dan donaciones. Esas donaciones son para recaudaciones infantiles a lo largo de todo el mundo. Y lo que quiero explicarles es el significado, porque el inicio, que tenemos el 20, y el final, el 26, marca el año. Esta estrella es la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos. Y aquí tenemos la inscripción CMB, con las letras, con las cruces, precisamente de la fe cristiana. Y estas letras en latín sería Christus bendice este lugar. No me acuerdo bien lo que son las inscripciones, el literal, pero ese es el significado. Es una bendición indicando también que el lugar donde está, esto también se ve en las inscripciones de las puertas de las casas. Entonces, si está marcado ese símbolo, es porque la casa ha participado de esta celebración, ha escuchado a los villancicos de los niños y ha aportado en estas donaciones para causas benéficas.